pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos a hablar de las 5 solas de la Reforma Protestante y hoy vamos a hacer una pequeña introducción solamente. Amén. Nosotros ya comenzaremos a ver sola escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo Dios la gloria. Eso lo vamos a estar viendo, así por favor no se vaya a perder usted un culto. Pero hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, las 5 solas de la Reforma Protestante. Reforma Protestante, se pregunta uno. ¿Reforma Protestante? ¿Cómo así? Cuando hablamos de la Reforma Protestante, estamos diciendo que hubo un grupo de personas que protestaron y por eso se hizo una reforma. Ahora la pregunta es, ¿protestamos hoy nosotros? ¿Protesta el cristianismo de hoy? El cristianismo de hoy, hermano, está permeado por todo tipo de doctrinas, herejías. Y el cristianismo no dice nada, no protesta. Cuando hablamos de una reforma protestante, se habla de una protesta que hicieron los reformadores. ¿Y por qué la hicieron ellos? Protestaron porque comenzaron a estudiar la bendita palabra de Dios. Y cuando ellos entran a estudiar la bendita palabra de Dios, se dan cuenta que todo lo que la iglesia en esa época católica enseñaba diferente a como estaba escrito. Y para nosotros decir que somos protestantes, esa palabra ya no nos cae. ¿Usted qué? Yo soy evangélico protestante. ¿Y de qué protesta? Si las iglesias evangélicas hoy están permeadas, hermano, por la corrupción. Solo una persona puede levantarse a protestar, siempre y cuando lea la Biblia y le pueda decir a ese pastor: usted no está enseñando bíblicamente, usted no está enseñando correctamente. Pero mientras el pueblo no conozca las escrituras, no tiene de qué protestar. Bueno, protesta. O como hacen otros, saben que la iglesia está equivocada, saben que esos pastores están equivocados, pero los tienen ahí. O se quedan ahí, en esa iglesia, que es lo peor. Tenemos que llegar a ser como los bereanos. Hechos capítulo 17. Pablo fue a predicarle. Y este era un grupo de hombres que habían estudiado el Antiguo Testamento, que ellos no iban a tragar entero. Cuando Pablo comienza a enseñarles: mire, yo vengo a enseñarles el Evangelio. ¿Qué es eso? Hablarles de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, que fue prometido en el Antiguo Pacto. A ver, comenzaron a mirar. Y al final dice: es verdad, Pablo, lo que usted enseña está correcto. Dice la Biblia que ellos eran más nobles, porque ellos escudriñaban las escrituras a ver si era cierto lo que Pablo decía. Y hoy necesitamos que la iglesia se levante a ser bereana, que mire al pastor, al predicador que tiene enfrente, a ver si él enseña correctamente las escrituras. Pero para hacer eso, usted debe estudiar las escrituras. Amén. Si la iglesia no conoce las escrituras, ¿cómo va a saber si ese pastor es bíblico? Entonces el desafío que hago ahora, y al que vamos a mirar las 5 solas, es para que usted y yo, hermanos, estudiemos las escrituras. Algo que yo no entendía, por qué yo tenía que salir de cierta iglesia, de cierta denominación, y no lo comprendía. Aún una de mis hijas me llegó a decir un día: ¿no será, papi, que tú eres el que estás mal? Porque yo no podía, y hasta llegué a pensar: tal vez yo estoy mal, porque yo no puedo entrar en esa teología, en esa manera de esa iglesia. Yo no puedo entrar, y llegué a una donde quise quedarme, pero al final no pude, algo me sacaba y no entendía. Pero le digo algo, hermano, hace más o menos 4 años, creo, todo lo que yo tenía, porque lo que estaba en la escritura y que tenía, pero que no lo veía, era mi protesta, digámoslo de esa manera. Y cuando yo conozco la fe reformada, fue tan sencillo, fue tan fácil para mí llegar allá y abrazarla. Y hoy por hoy entiendo que cuando una persona, hermano, estudia la palabra verdaderamente, es celoso de la palabra verdaderamente y comienza a conocer la doctrina reformada, se va a dar cuenta que no hay error.
Es lo mismo. Entonces, ¿por qué hoy día hay tanta doctrina y herejía por ahí? Y nadie protesta y nadie dice nada, porque no se estudia la palabra. Vea, si usted comienza a estudiar la palabra seriamente, se va a dar cuenta que lo que se enseña en una iglesia reformada es la palabra de Dios. Y si hay un carismático, un pentecostal, y cuando llegue por allá se da cuenta que está errado, que está equivocado. Yo le decía a alguien estos días, toda persona, así sea católico, evangélico, protestante, lo que sea, yo no sé, en cualquier iglesia que esté, pero si él es un estudioso de la Biblia, él no va a aguantar mucho ahí en ese lugar. Y él va a buscar hasta que encuentre una iglesia bíblica o un pastor bíblico. No perfectamente, porque no lo va a ver, pero por lo menos que se acerca. Voy a definir entonces un poquitico esto. Y esto de la reforma o de las 5 solas, aunque es imposible mantener unidos a todos los protestantes o a los reformadores más puros, esto ha sido imposible, porque siempre hay pequeñas divisiones, pero estas divisiones son en doctrinas inferiores, pero lo que son las doctrinas elementales, esenciales o las más importantes, siempre han permanecido unidos. Entonces, las doctrinas esenciales y más importantes nos referimos por lo menos a este tema que iniciamos hoy, las 5 solas. Una iglesia bíblica se identifica porque tiene esos 5 eslóganes. Las 5 solas, y eso es lo que vamos a comenzar a ver entonces nosotros ahora. Entonces, sola escritura, y ese va a ser el orden que le vamos a dar acá. Sola gracia, sola fide, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y hermano, todo está en la sola escritura. De la sola escritura viene la sola gracia, viene la sola fe, viene Cristo y terminamos dándole solo a Dios la gloria. Amén. Ahí el hombre no aparece para ningún lado. Entonces, las 5 solas son 5 eslóganes escritos en latín que definían la creencia de la reforma protestante del siglo XVI, XVII y XVIII para distinguirlos de los falsos y errados en cuanto al evangelio. Entonces, las 5 solas aparecen y ellas se van desarrollando en la historia de la iglesia reformada. Y aparece, ya creo que en el siglo XVIII ya estaban, y es precisamente para identificarnos a nosotros de una iglesia equivocada. Entonces, si usted va a una iglesia, comience por ahí. Aquí conoce cuáles son las 5 solas dígale, de la Biblia. ¿Qué es eso? Entonces ya usted sabe que no está en una iglesia bíblica. Usted, hermano, debe conocer las 5 solas. Por eso usted va por ahí y se encuentra con un reformado y le dice, ¿usted a cuál iglesia asiste? No, yo iglesia una iglesia reformada. Sí, dígame las 5 solas. Entonces, ¿qué iglesia reformada es esa? Usted debe conocer las 5 solas. ¿Amén? Amén. Saber qué es eso, por eso yo les voy a predicar y usted las lleva en el boletín para que las estudie. Entonces vamos rapidito, me quedan, voy a hablar, definir qué es solo escritura o solo la escritura. Yo voy a leerle acá unas definiciones y si no alcanzamos a ir al texto, ningún problema, porque entre 8 días arrancamos a mirar cada una de ellas. Entonces, este lema de sola escritura define la función de las escrituras como única autoridad sobre la iglesia. Así como los protestantes del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado, los protestantes contemporáneos deben hoy rechazar toda autoridad extraescritural sobre la iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo, práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta al lema de solo escritura. Eso es lo que significa. ¿Amén? Eso es lo que significa sola escritura. Lo importante aquí es mantener la palabra de Dios. No es la experiencia, no es la visión, no es el sueño, no es que a mí me parece, no. Es lo que está escrito acá, eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros. La doctrina de la Biblia es por sí sola la autoridad suprema. Este fue el principio, hermanos, de la Reforma. Y en 1521 el histórico interrogativo de la Dieta de Bonn da esta definición de lo que dijo Martín Lutero. Se la voy a leer, ya la tenemos acá, ya la habíamos visto, pero se la voy a leer. Él dijo lo siguiente: al menos que se me convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón. Y él dice, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que esto ha demostrado a menudo que han errado y se contradicen entre sí. Se me convenza por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Entonces Martín Lutero no podía retractarse de los escritos, porque los escritos que él tenía estaban sujetos a la palabra de Dios.
Y él decía, y mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Y es muy importante, así que cuando hablamos de las 5 solas, no van a pensar que son doctrinas cerradas. Ellas están sujetas a la palabra de Dios. Las 5 solas están sujetas a la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, tiene una conciencia ya tan clara que nadie puede venir en contra de la conciencia. O sea, estamos convencidos. Y si tu conciencia está, como decía Martín Lutero, sujeta a la palabra de Dios, hermano, esto no tiene reversa y esto no es negociable. Martín Lutero no pudo negociar, a él le decían, de hecho al final lo excomulgaron, le decían, renuncie para no excomulgarlo, porque lo podemos inclusive mandar a la hoguera. Pero él dijo, yo no puedo, porque mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Y hermano, esto a mí me ha tocado, porque yo digo, Señor, ¿hasta dónde mi conciencia en verdad está cautiva por la palabra de Dios? De tal manera que yo no puedo pasar un día sin estudiar estas benditas escrituras. Es lo que él decía. Después miramos los textos los 8 días porque ya no alcanzo. Sola gracia, solo por gracia. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario a salarios o compensaciones. Cualquier cosa que una persona merezca o se le haya ganado por mérito o esfuerzo se llama compensación. Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales. La gracia sola la puede disfrutar gente indigna. O sea que esta es la esencia del Evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces cuando se habla de la sola gracia, salió porque se excluyen los méritos. El hombre no tiene mérito para nada en la salvación, como era la Iglesia Católica en tiempo de Martín Lutero, que decía, no, hay muchos méritos, el hombre puede ganarse la salvación llevando dinero, comprando indulgencias, comprando reliquias, por medio de los santos, una cantidad de cosas que había allá, o estando dentro de ese movimiento católico. Pero surge solo gracia, es solamente una obra de Dios hacia los hombres. Luego viene en tercer lugar sola fe, o solo fide, como se escribía en el latín. Este lema define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio. Es muy importante entender eso. La fe no es meritoria. Dice la Biblia otra vez en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, soy salvo por gracia. Y esa gracia indica que Cristo en la cruz muere por nosotros. Pero hay un medio para recibir la salvación y el medio es la fe. Pero aún esa fe, que es un medio para yo recibir la salvación, es dada por Dios. Por eso la gente no puede recibir la salvación, porque ese medio no se le da. Si usted ya tiene ese medio, hermano, dele gloria a Dios y vamos a caminar en ese medio. Luego después vamos a ver cómo Martín Lutero comprendió esto. Y de ahí donde, de hecho aquí tengo, y voy a leer un poquitico este artículo, dice que este fue el aspecto crucial de la Reforma Protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento, donde se autolaceraba buscando justificarse cuando leyó el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Y voy a quedar un momentico ahí en ese texto, porque ese texto fue el que ayudó a Martín Lutero. Martín Lutero se veía tan indigno y tan pecador que él sacrificaba. ¿Usted no ha visto gente que va de rodillas al templo? ¿Usted no ha visto gente que en Semana Santa se va bien para buga o se laceran y todo? ¿Sabe por qué hacen eso? Ellos se sienten tanta culpa por sus pecados que ellos dicen, yo haciendo esto, Señor, sacrificándome, lacerándome o aguantando hambre, entran en ayunos, de alguna manera Dios me va a perdonar. Otros dan plata, compran todo esto, rezan a los santos, porque... Y Martín Lutero hacía eso, pero aún él seguía siendo culpable, y era obvio, porque Dios lo estaba llamando a él. Y él se confesaba ante el cura, compañero de él allí, él era un monje, ante el cura, y él ya está absuelto de los pecados, y cuando él salía, otra vez se volvía, pero ¿qué le pasa, Martín? No, es que mis pecados, pero ¿cuáles pecados? Y ya lo confesó, no, es que tengo otro. ¿Cuál es otro? Acabé de tener un mal pensamiento. Ay, Martín. Y entonces la historia dice que este sacerdote de allí lo mandó entonces para Wittenberg, y va a ir allá y usted va a enseñar allá. Y lo mandó, él aprendió teología, pero lo mandó a enseñar. Y ese fue el gran error de la Iglesia Católica, pero la obra de Dios. Comienza a enseñar Romanos.
Y él dice que él enseñando Romanos, estudiando Romanos, llegó aquí a Romanos 1:17, que el texto dice, ¿cómo es que dice el texto? Porque en el Evangelio, es que eso lo voy a explicar mejor. Se revela por fe. Pero la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe mira. Pero mire eso. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se ilumina por fe. Entonces ahí tendríamos que estudiar. Si esa justicia de Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo Dios declara al hombre justo? Es a través de la fe. Es obvio que Dios tiene que darla, porque el hombre no la va a entender. Entonces Martín Lutero la entiende cuando está leyendo Romanos 1:17. Esa justicia se revela por fe y para fe. ¿Cómo así? Yo no tengo nada que ver en eso. Es por fe y para fe, porque está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto es fe. Es simplemente creer que Cristo en la cruz llevó mi pecado, y si yo creo eso, ya está, soy justo. Y cuando él entiende eso trae una revolución para su vida primero y luego para la comunidad donde él está. Eso es lo que significa solo fe, solo Christus. Solo Cristo. Bueno, este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. No porque esté de cuarto acá sea el número 4, no, sino que tenemos que llegar allá. Sola escritura porque ahí viene todo. De ahí sale la sola fe, la sola gracia, de sola escritura, y obviamente nos lleva a Cristo, que es pues el objeto de nuestra salvación. Entonces los protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución, individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino Cristo solamente. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, idea, argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Entonces tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, no fe en las oraciones, no fe en la iglesia, no en los líderes, no fe en las instituciones, si no tenemos fe solo en Cristo. Amén. Eso es. Entonces, solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador y el autor y consumador de la fe. Como está escrito, en ningún otro hay salvación, y porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, miren cómo todos estos eslogans se van uniendo, y uno depende del otro. ¿Y todo para qué? Para la salvación, pero también para vivir. Recuerde, más el justo por la fe vivirá. No es que recibimos la salvación por la fe y nos quedamos ahí. Yo recibo la salvación por la fe y sostengo la salvación por la misma fe. Y solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Este lema define la esencia de la adoración a Dios. Una de las grandes, o los grandes logros protestantes, fue rescatar la autoridad espiritual de la contaminación ritual, idolátrica, supersticiosa en que se encontraba la iglesia. Entonces, más tarde el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanistas en la iglesia de Inglaterra, o la iglesia anglicana, y por reclamar una adoración más pura para Dios. Por eso se llamaban los puritanos. Más puros cada día, y más pureza de la Biblia en cuanto a la adoración, en cuanto a la vivencia y todo esto. ¿Y para qué? Para que Dios sea el que recibe la gloria. Y hay muchos textos allí que lo vamos a ver después terminando, pero por lo menos hay uno, 1 Corintios 10:31, usted después lo busca, que dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire, hermano, lo que usted hace en su trabajo, cualquiera que sea, no importa el trabajo que sea, cuando esté estudiando, cuando esté haciendo algo, aún en los matrimonios, mi relación con mi esposa, con mis hijas, si nosotros tenemos en mente que todo lo que yo hago debe glorificar a Dios, las cosas cambiarían. Todo lo que yo hago debe ser para la gloria de Dios. Amén. Y mucho más en todo esto de la fe. Todo lo que vivimos es para la gloria de Dios. Entonces, de esta manera están los 5 eslogans de la fe reformada, que vamos a comenzar a ver dentro de 8 días. Yo solamente quería hacer un pequeño resumen acá, ya que usted vio todos los videos y se lleva esto para su casa. Pero dentro de 8 días comenzamos con el primer eslogan, sola escritura. Amén. Voy a servir. Aleluya, glorioso intercambio, oh
cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.